Bienvenidos. Lo primero que vamos a hacer es instalar el programa de QGIS. Para esto, entramos a la página www.qgis.org y automáticamente nos llevará al sitio donde podemos descargar el programa. Aquí nos explican un poco sobre el programa y lo que se puede hacer rápidamente con él. La ventaja de QGIS y la razón por la que usamos este programa es porque es gratuito y de código abierto. Esto significa que no necesitamos pagar una licencia y por lo tanto podemos usarlo para muchas aplicaciones como investigación, manejo territorial, análisis de paisajes y otras más. Si quieren conocer un poco sobre QGIS, pueden entrar a la sección del proyecto y explorar más sobre mapas y cómo editar capas y otras herramientas. Vamos a la sección de descargas y aparece un anuncio indicando que el programa funciona gracias al trabajo voluntario y que si uno desea puede hacer una donación y si ustedes lo desean pueden hacerla acá o si no, pues pueden simplemente omitir este paso. Existen dos versiones. La plataforma detecta automáticamente el sistema operativo que ustedes tienen, en mi caso Mac OS. Pero si desean descargar para otro sistema, también lo pueden hacer desde acá. Verán que hay dos opciones. Una es la versión de soporte a largo plazo, de Long Term Version, que es más estable y no recibe tantas actualizaciones. La otra es la versión más reciente disponible para descarga. Una vez descargado, abrimos el archivo e iniciamos la instalación. Aquí están los términos de referencia, los aceptamos y esperamos a que descomprima. Lo único que hay que hacer es arrastrar el icono del programa a la carpeta de aplicaciones. Una vez instalado, podemos cerrar la ventana. Yo ya lo tenía instalado, pero ustedes pueden ir directamente a la carpeta de aplicaciones. Es posible que al principio aparezca una advertencia y se necesite una verificación, pero solo hay que hacer clic derecho, seleccionar abrir y con esto se abre el programa de QGIS. Y listo, esto es todo. Ya tienen instalado el programa de QGIS.